o necesariamente pues puede ser que no haga nada en esos 10 segundos, pero de pronto que cuando ya le muestre el estado final de la transacción, de pronto hayan unas opciones o unos accesos rápidos o unas acciones rápidas que me permitan a mí adelantar otro proceso y en ese sentido, pues digamos como que recupero esos 10 segundos, ¿cierto? O siento que me ayudaron a hacer de manera más completa o mejor o con mayor beneficio esa operación que estaba haciendo. Mm, Entonces, pues miren que ahí empieza a aparecer uno cómo modula también el atributo. No significa simplemente, o sea, la conclusión es, este atributo no es simplemente decir hacer las cosas en el menor tiempo posible. Eso no es. Eso puede ser una manera de proponer eficiencia cuando estoy diseñando experiencia de usuario, pero no es la única. Entonces, primer atributo de eficiencia, es decir, que yo pueda obtener pues, el máximo provecho posible con el menor esfuerzo posible, ¿cierto? Y de qué manera diseñamos o pensamos las soluciones para que sean así, para que el usuario con pocos datos, con pocos pasos, con poco entendimiento, es decir, que no tenga que pensar mucho, que ahí aparece mucho un concepto grande que estudian mucho las personas que estudian UX, que es la eficiencia cognitiva, y es que yo, por ejemplo, eso, listo, yo no puedo acortar esos 10 segundos de espera, pero sí puedo hacer que toda la preparación de la transacción para el usuario sea muy fácil, que no tenga que pensar, que no tenga que dar vueltas, que no tenga que... Entonces ahí le estoy dando la eficiencia desde otro lugar, ¿cierto? Entonces, la eficiencia cognitiva, por ejemplo, es una máxima que se usa mucho en experiencia de usuario, que tiene que ver pues todo con ese atributo, pues tiene la palabra eficiencia incluso. Entonces ahí aparece pues como esa idea, hacer menos, hacer más con menos, o hacer lo mejor con menos, menos esfuerzo, menos tiempo, menos recursos en general. Segundo, efectividad. Miren que vamos por unos que son más o menos obvios, pero que hay que empezar a entender como parte de esa composición de la experiencia de usuario. Y efectividad tiene que ver con algo y es con hacerlo bien, ¿cierto? O que eso que el usuario está tratando de ejecutar se haga de hecho de manera completa, de manera correcta, ¿cierto? Es decir, que yo como usuario pueda alcanzar el objetivo esperado que tengo con la solución, con el objeto, con el servicio, con el canal. Entonces, ahí, por ejemplo, aparecen en el mundo digital, este es el atributo que más apunta a asuntos muy técnicos, tanto de las infraestructuras como también de ya el ejercicio de diseño como tal, por ejemplo, de interfaz de usuario, porque este ya sí va es como por unos asuntos, digamos, como muy mm, precisos, ¿cierto? Muy reales, muy materiales, no es como cualquier otra cosa. Por ejemplo, pensemos en que la efectividad de un sistema transaccional digital se lo da principalmente, por ejemplo, la robustez y la seguridad. Es decir, que sea estable, que me permita acceder, que me asegure, por ejemplo, esa velocidad de carga, pues que no es problemática, ¿cierto? Que me asegure respuesta, que me asegure que el sistema va a ingresar los datos de manera correcta, ¿cierto? Pensemos en que yo retiro 1.000.000 de pesos y el sistema se enloquece y registra que yo retiré 10. Qué problemático podría ser eso, ¿cierto? Como la correspondencia del mundo real con el sistema, por ejemplo. Entonces, la efectividad tiene que ver como con todos esos elementos que aseguran que la solución va a estar actuando de manera correcta, ¿cierto? De manera efectiva y que el usuario también va a poder estar actuando de manera correcta y de manera efectiva. Pensemos en esos otros atributos que no tienen que ver con la infraestructura, sino con ya como tal, por ejemplo, el diseño de una interfaz. Pensemos en un microcopy que le da la instrucción al usuario mal del dato que tiene que meter en un campo
Entonces el usuario lo mete mal. ¿Y esa transacción es efectiva? No, porque le va a arrojar un error y le va a decir, ahí no iba su nombre, sino su cédula. Pues hay un problema de efectividad en la solución, en un microcopy que está dando una instrucción ambigua o confusa, ¿cierto? Entonces, miren cómo pueden haber muchos elementos que apuntan a la efectividad, pero que son siempre muy relacionados como con ese asunto de que el usuario y el sistema puedan obrar bien, de manera correcta, que no hayan errores, que no hayan problemas de estabilidad, que no hayan complicaciones a la hora de ejecutar la transacción, de que el usuario transite por la experiencia de manera lo más fluida posible y clara y que pueda completar la operación. Mate, yo ahí complementaría algo, pues que yo creo que refuerza todo lo que se ha dicho. Uno, que en ese sentido, pues el entendimiento de los contextos, digamos, reales del usuario es súper importante. Y dos, que es también importante como también, pues como que el usuario sepa con mucha claridad qué puede lograr, o sea, cuál es el objetivo que se puede plantear con algo. Iba a poner un ejemplo, pongamos, no sé, un chatbot o un bot que es un canal pues que cada vez se abre más. Eh, Muchas veces estos tipos de canales uno ve que fallan o están mal hechos porque desde el principio cuando uno escribe no sabe qué es lo que puede esperar del bot. Entonces, por ejemplo, empieza a preguntar todo lo que quiera, exponer un caso y probablemente el bot no está hecho para responder eso, ¿sí? Sino para responder unas cosas muy específicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no está claro para el usuario qué puede lograr con ese canal, pues no lo logra, ¿sí? Entonces no es efectivo, pero ahí el problema no es ni siquiera de que el canal no logre eso, es de que el canal no dejó claro lo que sí podía lograr. En cambio, si se deja claro lo que sí puede lograr, como que tener ese acuerdo con el usuario de, venga, usted puede hacer esto y no puede hacer esto, pues ya desde el principio va a garantizar que no se busquen objetivos que estén por fuera del alcance. Y eso ya es el otro punto que mencioné, que es el del contexto, porque pues ahí hay que tener muchos factores presentes. Mateo mencionó ahorita uno, por ejemplo, no sé, en una aplicación, que a veces eso es como pues la obsesión y la moda, etcétera, hay que tener presente, bueno, qué memoria tienen, por ejemplo, en general mis usuarios en su celular. Sí, porque si yo hago una aplicación que pesa un montón y solo la pueden tener celulares de alta gama, pero mis usuarios son personas con celulares de baja gama, pues no lo hice y no lo van a poder lograr y van a tener algo que no les va a servir y no van a poder cumplir sus objetivos. Entonces, como que tener esa conversación con el usuario de claridad de puede hacer esto y no puede hacer esto, y al mismo tiempo saber en qué condiciones lo va o no poder hacer el usuario es súper clave, porque yo en la mente puedo decir, no, es que sí se puede lograr, pero luego voy a ver y es que el usuario está en una condición, en un contexto, en unos factores que no le permiten lograrlo. Ujú. Entonces sí, la efectividad tiene que ver mucho con eso. Digamos un ejemplo que le ayuda a uno a entender muy clave del mundo pues de los productos, que es como el mundo del diseño con el que uno ejemplifica cosas de manera más sencilla. Pensemos, es que cuando uno compra, por ejemplo, un instrumento de cocina que funciona mal, pues no sé, eh, un pelapapas que no corta. Entonces uno dice, pues bueno, no sirve. Ahora, si uno comprara el pelapapas pensando que es un exprimidor de naranjas, que eso es el ejemplo que estaba poniendo Simón, ahí habría otro problema pues más grave aún, ¿cierto? Y es que pues el usuario ni siquiera entiende ni claramente para qué es, entonces tiene una expectativa y unos objetivos que no va a poder cumplir, claramente, porque el pelapapas no exprime naranjas. Entonces, uno las exprime bien, pues, de manera efectiva. Entonces, eh, eso tiene que ver pues como con esos mundos de poder asegurar todos los elementos técnicos que permitan cumplir los objetivos para los que está hecho una solución y comunicar también de manera asertiva y de manera clara y que en sí mismo la solución se entienda o se sobreentienda y el usuario sepa para qué es, para que se trace en su cabeza pues los objetivos correctos de lo que puede hacer con ella o no. Tercero,
Satisfacción. La satisfacción no tiene que ver tanto, porque yo sé que esta palabra satisfacción es muy usada en muchos contextos, entonces no tiene que ver tanto pues como con la medición de satisfacción, ¿cierto? O como con este mundo más tradicional de pensar en la satisfacción pues como simplemente un atributo de servicio al cliente, sino la satisfacción, pensemos que significa que algo me satisfaga o que algo me satisface. Mm, pues básicamente que para mí es deseable, eh, incluso digamos esto podría ser como una capa posterior o superior o un poco más compleja que la anterior y es pues porque que algo me deje satisfecho, pues en principio tiene que cumplir con los dos que ya pasamos, por ejemplo, ¿cierto? Tiene que ser efectivo. Es decir, satisface la necesidad real. Entonces, en el mismo ejemplo, pues lo mínimo para que me deje satisfecho un pelapapas es que pele papas. Pues eso es como el grado cero de la satisfacción, ¿cierto? Como pues si ya hace eso, listo, yo puedo empezar a sentirme satisfecho, pero la satisfacción excede, digamos, como ese rasero simplemente pues funcional y se convierte más en una actitud afectiva eh, que influye en el comportamiento del usuario y su valoración. Normalmente la satisfacción está relacionada como con esos asuntos que generan fidelización y es porque el usuario empieza a identificar más allá de poder obtener como la satisfacción básica de sus objetivos, unos beneficios que le dan seguridad, que le dan confianza, que le dan, digamos, como una mirada de poder hacer como extensible en el tiempo esa relación con esa marca o solución. Entonces hay una primera que tiene que ver mucho más con marca, comunicación y demás, que es el vínculo emocional, ¿cierto? La satisfacción tiene que ver mucho con que si yo uso el la papa, si me siento satisfecho que pela la papa, pues también que yo diga, ve, es que está bonito o está cómodo, ¿cierto? O está bacano, pues como que no me da pena sacarlo si viene la visita, que empiece a generar unos vínculos emocionales también como con la relación de uso con él. Con la calidad, y es que la calidad, digamos, es uno de los más directos también, y que la calidad también siempre excede a lo netamente funcional, es decir, pues sí, pues pela la papa y la pela bien, pero además, no sé, se ve que es de un buen material, que no va a contaminar el alimento o que o que es seguro, por ejemplo, que es seguro porque entonces está bien diseñado y eso tiene que ver con la calidad. Eh, o que es ergonómico, entonces no me va a cortar, eh, entre otras cosas, ¿cierto? Tiene que ver también mucho con el costo-beneficio, ¿cierto? Uno normalmente la satisfacción también se genera frente al costo y el costo en el uso muchas veces es todo lo que vimos en en la eficiencia, perdón, porque hay servicios pues que en sí mismos no tienen un valor, un precio. Pues no sé, hacer una transferencia normalmente pues entre el mismo banco, por ejemplo, pues no tiene un costo que el usuario vea muy directamente. Entonces el costo ahí se convierte en toda la inversión, esfuerzo que el usuario tiene que hacer versus el beneficio. Por eso digo que la satisfacción está muy relacionada como con sobrepasar o con tener ya muy resueltos los dos anteriores. Y credibilidad. Al final la credibilidad es un asunto pues, que genera satisfacción y que logra una buena experiencia porque es casi que pues que el usuario en su percepción, en ese fenómeno complejo que mencionamos, diga, sí, eso que está diseñado, sí sirve para lo que es, me parece bueno, me parece pues un montón de atributos que pueda decir, pero al final decir creo en algo es que creo en todo eso porque ya entiendo o encuentro cierta estabilidad, digamos que la credibilidad muchas veces se genera con el reuso o con el tiempo, no es inmediata a no ser de que algo ya sea pues como muy notablemente muy bueno, pero se genera también como de esa relación de decir, bueno, aquí hay este producto o esta solución de alguna manera
responde de manera sostenible, es decir, me sostiene también en esa tarea, en ese objetivo que quiero cumplir, y por eso yo, pues, como que lo delego a él sin, pues, con confianza, con credibilidad, o sin dudar de que pueda o no funcionar. Mate, yo quisiera agregar algo muy corto a lo que tú dices, sobre todo el tema de la vinculación emocional, para que vean cómo eso, que es, digamos, ya muy sensible y muy propio de la experiencia de usuario, porque entonces para la satisfacción lo que muestra es que justamente por eso es que es parcialmente controlable, porque es que yo no puedo establecer una satisfacción, yo puedo darme cuenta de si una experiencia es o no satisfactoria, pero la satisfacción, digamos, va del lado del usuario. Eso por un lado. Y por otro, con la vinculación emocional, que también eso hay que pensarlo para para los otros dos atributos, los de la efectividad y la eficiencia, sobre todo la efectividad, porque a veces se puede pensar muy un propósito muy racional, pero es que en los propósitos y en las funciones de las cosas también pueden estar estas vinculaciones emocionales. Y piensen, por ejemplo, pase caso del pelapapas. eh, yo puedo comprar un pelapapas o yo puedo comprar papa congelada, pero de pronto yo compro pelapapas porque también tengo el recuerdo, digamos, no sé, de que mi abuela toda la vida hacía las papas a mano, y entonces yo compro el pelapapas no solo para pelar papas, sino porque es que el sabor que me gusta es el que me recuerda a las papas caseras, no las papas congeladas, ¿sí? Y Mm, ahí hay una parte de la vinculación emocional que hace parte de la tarea, y yo necesito poder lograr mi tarea y mi función también según esa vinculación emocional que tengo con el objeto o con el servicio. ujú. Sí, miren cómo el vínculo emocional se convierte en una cosa que sería imposible, por ejemplo, de controlar, pues porque entonces habría que saber las afecciones, las voliciones, las historias de vida de cada usuario, pues para uno decir es que soy capaz de vincular emocionalmente al 100% de mis usuarios, pues a veces es un asunto más eh, espontáneo o que se puede generar como con unos vectores un poco más racionales y ya la parte emocional pues la pone el usuario simplemente y él mismo es el que construye ese vínculo desde sus propias lógicas y desde su propia historia y desde sus propios gustos. Bueno, cuarto, utilidad, hacer lo necesario. Este es un discurso que es un discurso. A mí me parece muy interesante porque el marketing siempre ha hablado de eso desde hace muchos años, del mundo de las necesidades, ¿cierto? O del mundo de crear necesidades. Eh, pero en experiencia de usuario, digamos que muchas veces la experiencia de usuario ha estado, digamos, muy disciplinarmente, muy con fricciones como con la teoría de marketing tradicional. Sobre todo como por una crítica, o no una crítica, como una pregunta grande alrededor de qué es la necesidad. Y realmente si uno puede crear una necesidad o si las necesidades ya están ahí, uno puede de pronto generar soluciones que suplen esa necesidad y que se convierten en necesarias en tanto que el usuario se habitúa a solucionar esa necesidad de esa manera y ya no lo consigue desde otro lugar o bueno, ya pues, desde la comodidad quiere estar ahí en esa zona de confort que le genera una solución. Eh, Sin embargo, pues yo creo que ahí es esa pregunta de lo realmente, pues de lo que realmente el usuario necesita. Pasa mucho en el mundo de transformación digital, de iniciativas digitales, pues cada vez menos porque ya hay más experiencia, pero pasó mucho al principio que la gente sentía que la máxima era hacer activos digitales o hacer propiedades digitales y ni siquiera se preguntaban por hacer lo necesario. O sea, realmente el usuario va a bajar esa app para algo, o sea, él necesita esa app y cuáles son las funcionalidades que realmente se convierten como en esos ganchos que hacen que el usuario pues descargue la app y la tenga y la use de manera frecuente. Entonces, este hacer lo necesario es realmente uno pensar en dónde se va a insertar en las acciones de la vida del usuario, ¿cierto? Ahí hay unas metodologías muy interesantes que se llaman Jobs to be done, por ejemplo, que es
entender desde la lógica de lo que tiene que gestionar un ser humano para vivir en una sociedad actual, pues qué tiene que hacer. Y de ahí han surgido las grandes apps pues del auge de lo digital, de entender gestiones que estaban poco asistidas o complejas o incompletas, que tenía que hacer el usuario en su vida cotidiana. Pensemos el ejemplo más trillado, pero yo creo que es muy claro, un Uber, por ejemplo. Pues un Uber lo que hace es, dice, bueno, listo, hay una tarea que el usuario tiene que hacer es movilizarse. Y una de las maneras como lo hace, pues si no es en particular, en carro particular o en transporte particular, es en transporte público. Y vámonos a ver entonces qué es lo que sucede, qué es lo que sucede ahí, eh, pues en el asunto, en la experiencia del uso del transporte público. Pero quizás la piedra o la primera base de Uber, es decir, ve, la gente sí se tiene que movilizar o cuánta gente se moviliza en transporte público. Porque si Uber fuera una solución para transportarse o de transporte para, no sé, para comprar carros solamente o para un asunto de transporte privado, pues no sería el caso de éxito que soy, ¿cierto? O sea, como que normalmente lo primero que hay que entender es si la necesidad es un hábito, un asunto que se puede insertar en la cotidianidad del ser humano, de un usuario, de un público, de un grupo, de lo que se quiera, pues como afectar. Entonces, mm, pues al final la utilidad es el beneficio o el interés que produce y hay que entender si realmente ese beneficio es algo esperado por el usuario. Obviamente uno puede crear nuevos beneficios o nuevos asuntos que el usuario antes no previera, pero también hay que hacerse la misma pregunta. ¿Eso en algún punto puede llegar a ser realmente algo que una persona pueda pensar que necesita o que puede usar de manera frecuente? Mm, la utilidad es un asunto que hay una nota que es muy importante y es que es un asunto percibido. Es decir, es un asunto de percepción. Vuelve a caer en esa categoría de lo que hablamos de lo complejo, porque no es como tal la funcionalidad. O sea, no es el para qué sirve funcionalmente una app. No. O sea, es que yo me inventé una app que sirve para que te genere alertas en el celular cada que va a caer un trueno, ¿cierto? Esa es la funcionalidad, esa es la función. Ahora, ¿eso a mí me genera alguna utilidad? No, pues yo no sé. O, por ejemplo, a mí en este momento yo diría, ¿y eso para qué? ¿Cierto? Por más de que la funcionalidad esté clara. Entonces es un asunto de percepción y es un asunto que tiene que ver, digamos, esta utilidad con la lógica real de las tareas que tiene que hacer el usuario, lo que tiene que resolver en su vida cotidiana, lo que tiene que gestionar frente a las diferentes dimensiones de su vida, frente a las diferentes instituciones, entre otros, ¿cierto? Es un asunto muy contextual, que eso tiene que ver mucho con lo que Simón decía al principio. La utilidad puede ser muy contextual, de ahí que uno puede hacer cosas muy distintas, de ahí que algo que es muy útil en Europa se lo traen para acá y no sirve para nada, ¿cierto? No es útil. Caso las patinetas estas, que en Europa son el boom y todavía se usan, pues que en Europa hay aceras, pues que son de 5 metros, aquí no hay donde pasar con ellos, ¿cierto? Entonces pasa eso, pues hay un asunto de la utilidad que, pues, ¿de qué me sirve tener una patineta para ir más rápido si, pues, atropello a una persona en una acera o no tengo por dónde pasar o me toca meterme por el tráfico de los carros y hay un peligro, ¿cierto? Entonces, aparece, pues, como un asunto que es altamente contextual. Quinto, facilidad. Yo creo que este es uno de los más famosos y miren que no habíamos llegado ni siquiera hasta aquí y ya llevamos 5. Este es el típico y en experiencia digital sí que es clave este asunto, pues porque como la digital tiene ese asunto de la autogestión, es decir, que el usuario está solo, él con él, tratando de pues, cumplir o de lograr esos objetivos o de completar las tareas o las transacciones. Entonces,
la facilidad tiene que ver con hacerlo intuitivo. Lo intuitivo es una palabra que ha estado muy de moda y sinónimo de eso como de lo directo, como de lo obvio, ¿cierto? Como de pues que realmente sea algo que pues yo no te, lo que dije ahora, que yo no tenga que pensar o que yo más o menos así tenga que medio pensar, pues sepa más o menos cómo hacer una transacción, una operación, encontrar algo, ¿cierto? En dónde está. Eh, entonces, este tiene que ver mucho pues como con facilitar realmente o hacer todo lo posible para evitar las fricciones, evitar las barreras que pueden generar que el usuario no entienda qué tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer para lograr su objetivo. Mate, un comentario aquí corto, Ujú, que lo intuitivo, justamente porque, como dices, se confunde con lo obvio, ujú, suele creerse que es como lo más obvio de, de, ujú. Ya de sé. hacer y de conseguir, pero es porque se pierde de vista qué es lo que lleva a que algo se considere obvio, ¿sí? Una Ujú, persona que nunca ha manejado un carro, probablemente nada de los controles le va a parecer intuitivo, pero cuando ya está acostumbrado a manejar, pues ya casi que voltear la cabrilla de una forma, etcétera, pues ya es intuitivo para esa persona y así pasa exactamente con, pues con todos los activos digitales. Lo que pasa es que como que no somos tan conscientes de que eso también lo hemos aprendido a usar, ¿sí? Y justamente cuando consolidamos ese aprendizaje, que no lo consolidamos con un activo específico o con un canal específico, sino que lo consolidamos con un montón que se nos ofrecen en el mercado en las distintas necesidades y que entre otras cosas configura algo que llaman patrones, que ya también tiene que ver mucho con las interfaces de usuario. Solo cuando aprendemos eso, algo se vuelve intuitivo y en ese sentido, pues también por eso es fundamental para los diseñadores UX investigar cuáles son esos patrones y esos comportamientos generales que ya han desarrollado los usuarios, no con su producto o su activo, sino con otros y que ya han vuelto casi que universales, que eventualmente podrían también cambiar y que lo intuitivo empiece a ser otra cosa, pero que, digamos, uno gana más simplemente adoptándolos que queriendo proponer unos nuevos. sí, esta es como la gran pelea, porque no sé si a ustedes les pasa que cuando uno dice la palabra diseño, piensa que el diseño tiene que ver con creatividad, con disrupción, con hacer cosas raras, solladas, diferentes, nuevas, ¿cierto? Eh, y este atributo, digamos, si uno ve en las discusiones de UX, siempre son como ese atributo como de lo innovador, de lo distinto, de lo propositivo frente a esto. Pensemos en un ejemplo muy claro. Yo quiero hacer un carro súper diferente. Entonces yo decidí que no va a tener cabrilla. Decidí que va a tener como otros lógicas de cómo se voltean las llantas y es como con unos botones acá en un tablero súper bacano que va a diseñar. Pues eso si uno lo juzga desde la innovación, pues probablemente sea altamente innovador, ¿cierto? Eh, pero si uno lo juzga desde acá, desde lo intuitivo, pues uno se monta ese carro y básicamente dice, y qué es esto? Esto no es un carro, ¿esto qué es? ¿Cierto? Eh, o cómo hago para hacer eso. Casi que le tocaría a uno volver a aprender a manejar de cero, ¿cierto? Porque muy probablemente, pues para que eso sea así, toda la lógica de la interfaz de usuario del carro va a cambiar. Entonces, mm, la facilidad siempre es como un asunto que está como contrapunteando, contraargumentando el asunto de lo nuevo, porque lo que va a pedir este atributo de usabilidad es que el usuario o pueda aprender a usar lo que tiene que usar de manera muy fácil y muy rápida, o no tenga que aprender. Es decir, que esté ya todo dado en una lógica, digamos, como icónica o una lógica que ya aprendida, extensible, reconocida, ampliamente usada. eh, entonces ahí hay como unos ejercicios que, y nos ha pasado, por ejemplo, a nosotros que muchas empresas nos dicen, no, yo quiero hacer una experiencia digital bien distinta, entonces porfa, que los iconos, entonces uno pone el icono de enviar, pues que es el iconito de enviar, o el icono de adjuntar, que es el de adjuntar, o
o los botones normalmente principales de color y los otros secundarios en baja opacidad. Y no, pero es que todo eso es como lo obvio, lo que entonces vení, no, hagamos tal cosa acá, o en vez de enviar que diga una palabra súper rara o un call to action súper extraño. Entonces ahí arranca uno a decir, pues venga, ¿hasta dónde, cierto? Hay un ejercicio ahí de mediación que se convierte en algo complejo. Nos están preguntando, ¿existe una metodología o una solución que nos ayude a medir los atributos de UX? Sí, las dos, pues, o una metodología o una solución. Obviamente hay motores que son capaces de medir interfaces de usuario. Pensemos que la interfaz de usuario, que es lo que se conoce como UI, es como la manifestación del UX, es decir, como ese último elemento donde todo lo que se define en el UX, lo que se diseña, se consolida, se concreta y se muestra al usuario. Y en digital el UI es muy claro porque son las pantallas, es el flujo de pantalla, los botones, los call to action, pues que son los llamados a la acción, que es todo lo que dicen los botones, los microcopies, que son como todos los textos pequeños que hay donde te dan instrucciones, donde te explican cómo llenar un formulario, donde te muestran la arquitectura de información, los nombres de las secciones. Bueno. Entonces, hay herramientas que son capaces de leer eh, la interfaz y decirte cosas. Y también muy ligadas a los datos de uso, ¿cierto? Muy ligadas a los datos de uso. Un SEMrush, por ejemplo, es capaz de hacer eso. Hay unas de Oracle que también son capaces de hacerlas. O sea, hay varias que son capaces de hacer ciertas lecturas que te permiten decir, venga, el UX o estos atributos, por ejemplo, están, no están, están a medias. Entonces, esa, sí. Y metodologías, claro. Las metodologías, yo creo que en un ratico ya vamos a pasar a eso. Un poquito a hablar ya como del proceso. Y en el proceso está pues toda la parte de medición. Entonces ahí hablamos ya de las metodologías como tal, que son las que aplican pues los mismos equipos de diseño para medir el UX. Esto es una pregunta pues por aquí que me hacían por el chat, creo que es un chat directo, pero de, bueno, digamos. Entonces la facilidad es, digamos, como un atributo que es uno de los grandes discusiones del mundo del UX. Y es cómo realmente hacer que algo tenga o pocas fricciones o procesos de aprendizaje rápidos o usos muy directos, de tal manera que el usuario no tenga que invertir mucho esfuerzo ni mucho tiempo ni probablemente abandone la solución, la interacción, porque sea muy difícil la propuesta de diseño. Mate, una última cosita con este Ujú. atributo, que la facilidad, aunque obviamente siempre hay que propenderla por el usuario, también a veces hay que negociarla con los intereses del negocio. Un ejemplo que siempre ponemos en Experience es, pues, no sé, una cancelación de un producto y un servicio, pues puede que la forma más fácil de llegar a ella sea poniéndolo lo más evidente, digamos, en un portal o algo así. Pero ahí Ujú. ya el interés del negocio es que el usuario o el cliente no cancelen. Entonces, ¿qué hago yo? Pues ahí sí puedo mermarle un poco esa facilidad y ponerlo más oculto, poner un poco más de pasos. ¿Pero por qué? Porque quiero, digamos, también mi interés como empresa o, por ejemplo, en el servicio, si yo quiero que casi todo sea autogestionado, pues pongo, digamos, más oculto, más alejado el, digamos, pedir una asesoría directa. Ujú. Sí, que ahí, por eso insisto en lo que yo decía ahora, estos atributos, digamos que son unas máximas, sin embargo, en cada ejercicio de diseño, de experiencia de usuario, uno lo que tiene que encontrar es cómo moldearlos o qué valor toman. Listo, yo sé que tengo que ser fácil, pero por ejemplo aparecen esas consideraciones que dice Simón. O otro caso que es un caso real, y es que la facilidad ya llevada al extremo se convierte también en un problema. Entonces, por ejemplo, cuando Amazon, no sé si conocen el One Click de Amazon, que es una pues un modelo en el que vos podés
casi que los productos que vas viendo, activar una funcionalidad que le das simplemente one click y ya lo compraste, y ya él simplemente te lo mandó, te lo cargó a tu tarjeta de crédito predeterminada o más frecuente y te lo mandó a tu dirección predeterminada o más frecuente y ya vos ni te diste cuenta, ni tuviste que hacer nada, ni tuviste que, ni viste una precuenta, ni confirmaste la compra. Entonces, resulta que cuando diseñaron ese One Click, era literalmente One Click. Es decir, vos estabas acá en una pantalla donde se veía el producto, pues como el catálogo, la descripción del producto y aquí estaba o enviar al carrito de compra a un lado o One Click, ¿cierto? O compra One Click. Resulta que antes era tan One Click en serio que uno le daba de pronto hasta sin culpa y ni siquiera se daba cuenta que lo compró, ¿cierto? Entonces se dieron cuenta que eso trajo un montón de tickets, de venga, es que yo no compré esto y me llegó esto a la casa, o de venga, es que no entiendo por qué me cobraron tanto si el producto decía tanto, y por ejemplo en Estados Unidos el tax siempre se, pues que es como el IVA siempre se cobra aparte. Entonces se dieron cuenta que la extrema facilidad también generaba una mala experiencia. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que decir, venga, pues así se llama One Click, va a tener una pre-pantalla, o sea, mientras el checkout común tiene como 4 o 5 pantallas, este es un checkout de una sola pantalla que te presenta todo de una consolidada y ya vos le das confirmar. Entonces te presenta absolutamente todo, pues a qué tarjeta te lo va a cargar, toda la cuenta, pues como de los ítems que te van a cobrar, la dirección a la que va, es como un resumen del checkout, pero que pues así se llama One Click, ya tiene 2 clics, pero que realmente hizo que esa sí fuera una experiencia buena y que mucha gente ya la empezara a entender y a usar, el que quiere comprar así y el que no, pues compra de manera tradicional con el carrito de compras y el checkout grande. Entonces, como que uno ahí es donde tiene que empezar a entender que si esto fuera simplemente como unas guías que uno pudiera utilizar indistintamente, pues el mundo del UX no fuera lo que es hoy, que es un mundo complejo, especializado, con miles de perfiles, de conocimientos, sino que uno pues haría esto tal cual y ya. Pero siempre es un ejercicio como de ir modulando. Entonces, miren, como por ejemplo la facilidad ya extrapolada y llevada al máximo puede convertirse también en un problema de experiencia de usuario. Accesibilidad. mm, Esto es como un asunto que uno a veces lo escucha y le parece pues que es como un asunto súper friendly, pues como muy de que hay gente muy idealista, muy altruista o que hay que pensar en eso, pero piensen en la legislación física. Eh, la legislación física hoy tiene un asunto de accesibilidad que es obligatorio para la gran mayoría de instituciones y es, por ejemplo, todo el tema de rampas, ¿cierto? Todo el tema de acceso para limitaciones pues, de movilidad, por ejemplo. Y eso es una legislación que ya rige a la arquitectura global, ¿cierto? Esto es el tema de la accesibilidad y sobre todo en el mundo digital, hoy todavía lo vemos como un asunto que puede ser, ¿cierto? Como opcional y como un asunto que muy bacano si uno lo hace o que lo tienen solo algunos casos de estudio muy específicos, pero se va a convertir en una legislación tarde o temprano. Y eso va a traer un capítulo muy amplio y muy estresante para las empresas porque va a implicar unos grandes desarrollos que sin los cuales pues básicamente les van a obligar a pagar los activos digitales hasta que no estén adecuados para la accesibilidad. Entonces, la idea de hacerlo incluyente es un asunto que es fundamental y que hay que empezar a pensarlo, que ya hoy hay muchos documentos, muchas, digamos, como consorcios de UX que tienen sus propias normas, sus propias recomendaciones de cómo empezar a incluir este asunto en los diseños. Hay cosas tan sencillas pues que hacen parte de este mundo, pero que hoy ya se aplican, como por ejemplo
los contrastes aceptados de lectura, ¿cierto? Sobre, digamos, sobre qué colores yo puedo poner qué colores, en qué opacidades o tonalidades yo puedo poner un texto sobre un color de un fondo para que el ojo humano no tenga que hacer un sobreesfuerzo y no se dañe y pueda leer de manera correcta. Entonces, es un asunto que puede ir desde unas capas muy técnicas que ya hoy son operables y que son necesarias, a ya asuntos pues como por ejemplo accesibilidad para personas invidentes, accesibilidad para personas pues digamos con bajos grados de alfabetización. eh, entonces pues ahí aparece como es como un mundo grande que también tiene que ver con la experiencia de usuario y es como permitir el acceso pues, a todas estas personas y a todos estos tipos de contextos y de necesidades y de condiciones, digamos, ya como más corporales. Pensemos un ejemplo súper pues, real y que ha sucedido. Por ejemplo, pensemos en la biometría, en los factores de autenticación biométrica, eh, como por ejemplo el más extensible y el que se ha creído que es el más obvio, pues por temas de seguridad, por temas de experiencia de uso, pues porque es muy sencillo, es la huella, ¿cierto? Pues porque pues, todos tenemos dedos, pues o la mayoría, y pues es más fácil de pronto uno poner una huella en un huellero o en un pad de huella del celular que pues tener que estar poniendo la cara ahí, que de pronto el gesto sea charro o sea penoso, o tener que estar hablando, pues como ya una cosa así, pues como súper de película, pues futurista, o el reconocimiento del iris, o el reconocimiento de la voz, pues uno hablándole a una máquina ahí como, hola, esta es mi clave, o soy yo, déjame entrar, o lo que sea. Eh, entonces se ha reconocido como la más extensible, por ejemplo, la huella. Resulta que haciendo unos estudios del consumidor, del usuario latinoamericano, hay un gran volumen de personas que se dedican a oficios altamente manuales, albañiles, empleadas domésticas. ¿Qué sucede con estos tipos de labores que deterioran ampliamente las huellas por el calor, por el roce, eh, por la actividad física? Entonces, por ejemplo, para sistemas donde hay como una amplia intención de bancarización de subbancarizados o para sistemas financieros muy masivos, etcétera, pues la huella está siendo problemática y es un asunto de accesibilidad. La huella como factor de autenticación está siendo problemática e insuficiente porque no da acceso a todas estas personas que tienen las huellas deterioradas. Entonces miren como algo que en principio de pronto parece como más, como un adicional, como, ay, sí, y si de pronto puedo, entonces lo hago para invidentes, o si de pronto puedo, le pongo ayudas de accesibilidad, o si de pronto puedo, hago tal cosa, se convierte en un problema coyuntural de un ejercicio de diseño de experiencia. Mate, pero yo creo que también esto se podría ver como, pues sí, como se dice comúnmente, como una oportunidad, Ujú. porque, por ejemplo, no sé, pensando en los bots o digamos en los centros de ayuda que dependen tanto del texto, una manera de hacerlos más accesibles, por ejemplo, para personas ciegas, es empezar a trabajar en crear opciones de voz, de audio, de estos mismos contenidos, etcétera, pero eso también es una manera de ir, eventualmente ir evolucionando las cosas a una inteligencia artificial mayor, a una interacción mucho más fácil, por ejemplo, que no haya que escribir, que no haya que leer. Entonces, también, digamos, la accesibilidad puede detonar evoluciones que benefician no solo, digamos, a personas con ciertas limitaciones o ciertas capacidades distintas, sino, digamos, a todas las personas con todos los tipos de capacidades. Claro, porque esto también termina apuntando a que lo más accesible también se vuelve más fácil, se vuelve más eficiente, ¿cierto? Porque pues, permite que sea menos complejo y menos difícil interactuar con.
Y por último, em, está entonces la atractividad, que es hacerlo, pues digamos, estético en el sentido de lo que mencionaba ahora, pues armónico, deseable, principalmente visualmente cuando hablamos de experiencia digital, ¿cierto? Eh, pues tiene que ver como con todo el asunto ya de composición, diagramación de los elementos, textos, imágenes, colores, fondos, videos, tablas, entre otros, ¿cierto? Ya los elementos, por ejemplo, visuales, pero también un poco como no solamente agradable, sino también con una intención o con un enfoque, ¿cierto? Lo atractivo normalmente es aquello que nos propone eh, un concepto, una intención, algo que uno puede decir, pues, o valorarlo desde ahí estéticamente. ¿Cómo así? Que es todo lo que está ahí al lado. Pues es más claramente identificable algo como atractivo cuando yo empiezo a ver de qué se trata, ¿cierto? Entonces, no sé, una app infantil, una app para niños. eh, entonces yo empiezo a ver esas formas redondeadas, más grandes, de colores más planos, de elementos más icónicos. Y entonces yo puedo decir, bueno, de pronto no es atractivo para mí, pero si es una app para un niño, pues claramente es atractivo para un niño porque es fácil de comprender, es fácil de asimilar y va a ser atractivo para él, pues porque esas son las formas a las que está asociado y las que le permiten pues como una comprensión de lo que le estoy diciendo. Entonces, la atractividad no es solo un asunto subjetivo, por eso lo ponemos ahí, hacerlo estético, porque la estética también tiene que ver mucho como con esa intención de configurar, digamos, como ese universo sensorial, pues, que es principalmente, insisto, visual, pues porque lo digital es precisamente pantallas que se tocan, eh, pero tiene que ver pues como con toda la composición ya de ese mundo perceptivo, que pueden ser colores, formas, texturas, tipografías, y no solo eso visual, sonidos, ¿cierto? Pensemos en cómo hay sonidos que se convierten en algo icónico que todos reconocemos, pero también en algo que puede llegar a ser atractivo, que puede llamarnos la atención de manera positiva, ¿cierto? Entonces, ya esto atractivo, esta atractividad desde lo estético es una capa que parece la más obvia, que parece también a veces como accesoria o simplemente si se puede pues hacerlo medio bonito, muy bueno, pero también es algo que atribuye o complementa de manera pues como muy importante esa percepción y esa experiencia de usuario. Entonces, me voy a pasar por aquí porque yo creo que esto no. Aquí, sí, yo creo que aquí nos podemos quedar esta última media horita, pues que es lo que está ahí más abajo desplegado. Resulta que entonces para empezar a responder la pregunta que me hacían ahora de si hay metodologías para medir, resulta que entonces ya la experiencia de usuario en cuanto a convertirse, ¿cierto? O ser como tal una disciplina, ¿cierto? Un compendio de saberes, aquí no estamos hablando de la experiencia de usuario como un fenómeno que le pasa a la persona, sino más ya como el compendio como tal de saberes, procedimientos, métodos, conceptos, nociones, pues tiene básicamente como estas puntas. Pensemos que lo de la izquierda son como las capas, lo que está en rojo, CX, X o Y, son las capas que se diseñan de esa relación, de esa interacción con el cliente, que ya las vamos a enunciar. Lo que está en morado a mano derecha son los elementos como tal, que son como el objeto de diseño de la experiencia de usuario. O sea, lo propio que cuando uno dice, yo soy diseñador de UX, ¿usted qué hace? Uno hace eso, funcionalidades, contenidos y arquitecturas de información. Eso es principalmente lo que hace. Y lo verde de abajo, digamos, son las fuentes de información o las investigaciones, mediciones, o digamos como esos esfuerzos eh, de entendimiento de la realidad, de entendimiento de los usuarios que se realizan
para poder hacer ese diseño y ese mejoramiento continuo de la experiencia de usuario. Entonces, eh, vamos a hablar un poco pues como de esos 9 elementos. Yo creo que eso es un poco como ya saliéndonos de esos atributos, que pensemos que los atributos son como esas máximas que ya dijimos, esas dimensiones que sí o sí hay que trabajar, que hay que modular en cada ejercicio de diseño que uno haga. Y esto ya es un poco más como lo realmente disciplinar que toca el mundo de la experiencia de usuario y cómo se puede ejecutar. Entonces, vamos a hablar pues como de esos 9 que es como ya el mundo como tal del saber disciplinar de la experiencia de usuario, del diseñador de experiencia de usuario, del área de experiencia de usuario. Básicamente está todo el tiempo como ocupándose de estas conversaciones. Entonces arranquemos como por los niveles. Experiencia de usuario hace referencia directa a esta capa de la mitad, ¿cierto? A la capa de UX, que es, digamos, una capa. Nosotros lo llamamos capa, nivel, es porque hay que entender que siempre que uno hace experiencia de usuario, está como concentrado en varias cosas a la vez. La primera, la más amplia, la más, digamos, general, es en el universo, como que el mundo de la experiencia de usuario está inscrito en el universo del diseño de la experiencia general y omnicanal de los clientes. O sea, cuando uno habla de Customer Experience o de ciclo de vida del cliente o de experiencia de cliente, lo que está hablando es como de ese ciclo completo que vive una misma persona desde que empieza a darse cuenta que una marca, una empresa, una solución existe, hasta que ya se vuelve cliente y empieza todos los ciclos de uso, reuso, compra, recompra, negociación, renegociación, necesidades de soporte, uso y servicio y demás, hasta que deja de ser cliente, ¿cierto? Es decir, todo el ciclo completo. Eh, Eso es un asunto que es un asunto de experiencia de usuario. O sea, la concepción de ese ciclo completo es parte de la definición que nos dijeron al principio varios de ustedes, ¿cierto? Y es, pues, es ese fenómeno complejo, y que nosotros dijimos, es un fenómeno complejo que resulta de todas las interacciones, todos los contactos, todos los hitos de una relación entre una marca o empresa y un cliente. Y a esa gran journey, digamos como a ese macro journey o a esa ruta completa como de los grandes momentos de nuestra vida relacional, pensemos en una pareja, ¿cierto? Como si uno fuera el novio de una marca. Como que eso tiene unos macro momentos y una estructura general completa que no se llama propiamente y técnicamente UX. O sea, sí hace parte de la experiencia de usuario como fenómeno de percepción del cliente, pero no se llama técnicamente UX, sino que se llama CX o Customer Experience. Los diseñadores o las áreas de CX normalmente lo que están tratando de hacer es comprender ese aliento largo, ese ciclo completo de vida, de relacionamiento entre un usuario y la marca, los servicios, los canales, de manera general. Por eso dice ahí omnicanal. O sea, porque para mí, pues un ejemplo, para mí, Rappi, voy a poner cualquier ejemplo. Para mí Rappi no es la app, el man que me habla por WhatsApp, el mensajero, no, para mí Rappi es Rappi todo. Pues para mí todo eso es Rappi. Yo no digo, es que el mensajero fue muy mala clase, pero el man que me atendió por el WhatsApp de servicio al cliente fue súper querido. Pues sí, obviamente uno puede hacer esas precisiones, pero yo digo, Rappi me gusta o no me gusta, o Rappi es tal cosa, o Rappi es incumplido, o al final termino nombrando, digamos, como unos atributos de la relación completa o mi percepción de la relación. Entonces, como que ese mundo completo de la relación completa, todos los esfuerzos, todos los momentos, que tiene que ver mucho esa comprensión de esos momentos, también como con el, por ejemplo, el CRM o con la evolución del cliente o la inversión del cliente, digamos, se llama técnicamente CX y son áreas que están normalmente más centradas o más cerquita o más ávidas de conocimientos de marketing eh, y por ahí, ¿cierto? Casi siempre el CX, si uno no tiene área propia de CX, está
en el área de marketing, que es el que se encarga de mantener y evolucionar la relación con los clientes. A lo que se llama propiamente UX dentro del mundo de la experiencia de usuario es ya al diseño de las interacciones puntuales con activos o interfaces puntuales. Pensemos que un journey SX es un journey arriba que incluso no importa por qué canal sea. O sea, yo como usuario sí tengo que solicitar productos o tengo que vincularme por primera vez. ¿Por dónde? Pues habrá miles de canales, que importa, pero yo como usuario en un ciclo de vida para relacionarme con una empresa me tengo que vincular o tengo que solicitar productos o tengo que usar los productos o hacer transacciones o presentar quejas o presentar solicitudes o solicitar documentos o sí, eso es como lo que tiene que hacer el usuario o lo que hace el usuario y no importa el canal, pues al final son momentos de la relación que se pueden resolver de múltiples maneras. Cuando uno habla de UX ya específicamente, ya se está hablando de esas maneras específicas, de esas transacciones en canales específicos eh, que tengo que diseñar. Entonces, si yo ese uso o esa solicitud de producto se la voy a permitir al usuario o le voy a exponer, pues una oficina, un corresponsal y una app para que solicite, pues cada una la tengo que diseñar porque cada una tendrá sus protocolos, sus modos, sus lógicas. Entonces, ahí ya aparece el UX como tal, que es ese diseño puntual de transacciones específicas en canales específicos. A eso es a lo que se llama UX. Y el UX tiene que ver más o principalmente como asunto disciplinar con la lógica, con la manera de ejecutar las operaciones, con el paso a paso, con los objetivos, ¿cierto? Como con toda la capa más de concepción del usuario, de que yo llego y qué tengo que hacer, qué datos tengo que presentar, en qué orden me los piden, qué tengo que confirmar, qué recibo a cambio. O sea, es como toda la mecánica, la lógica de las operaciones o de los journeys. Eso es lo que es propiamente UX. Y aparece un tercer nivel que mencionaba ahora, que es como ese nivel o esa capa en la que se manifiesta todo eso, eh, que es el UI, que ya es, digamos, el diseño ya del componente gráfico, en el caso de los activos digitales o de la capa sensible que se ve. O sea, si uno dice un UX puro, 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 ¿qué hace y cómo diseña y qué entrega? Entrega journeys, que un journey es que como si fuera un flujograma, flujos, eh, condiciones, preceptos de, ve, aquí se pide esto, aquí se pide este dato así, eh, pero él no entrega pantallas, el que entrega ya las pantallas, que convierte todos esos journeys ya en pantallas visibles, en elementos visuales, en composiciones gráficas, en distribuciones de los elementos en el espacio, es un UI. Entonces, ¿por qué presentamos los tres? Porque consideramos que los tres ya, en ese concepto grande de experiencia de usuario que llevamos 1 hora y media hablando, las capas son necesarias y hacen parte de la experiencia. Ahora, que una específicamente se llame UX técnicamente, como saber disciplinar, que es la de la mitad, sí, por eso lo queremos presentar. Ahora, que la interfaz y que el ciclo de vida contribuyen y generan percepciones o impresiones dentro de esa gran percepción que es la experiencia de usuario, pues, creemos que sí. Entonces, por eso insistimos en que la experiencia termina siendo como una mezcla de esos tres niveles de conversación. El ciclo de vida, la lógica como tal, los flujos, los journeys de las transacciones y las interacciones en cada canal y ya la capa visible, táctil, sensible de cada uno de esos canales, que en digital son las pantallas, pero en un call center son los guiones, pero en una oficina pues es el diseño de la oficina, el diseño del uniforme, el diseño del protocolo de atención. O sea, ya es como esa capa donde todas esas determinaciones de las otras dos se reflejan. Entonces, eso como por el lado de disciplinarmente los niveles que se trabajan en experiencia de usuario. Ahora, ¿qué diseña uno cuando diseña experiencia de usuario? ¿Cuáles son los entregables? Entonces, son de abajo para arriba, pues bueno, en realidad no. Entonces, primero, la arquitectura de información. ¿Qué es la arquitectura de información? Pensemos que
sea cual sea eh, el canal, no importa el canal, todos los canales se comportan como lugares, y eso es muy importante entenderlo, como espacios. Pensemos que los primeros canales que existieron fueron los espacios físicos, ¿cierto? O sea, una oficina. Y una oficina tenía una arquitectura. Pensemos que en una oficina normalmente, por ejemplo, de bancos, estaba las áreas de atención a requerimientos, acompañamiento, asesoría y demás en un lado, las áreas de caja en otro, las áreas de ventas en otro, ¿cierto? Entonces había una distribución espacial que me permitía a mí, había un lobby, pues, o una entradita como donde me recibía un host o alguien que me direccionaba. Entonces pues yo entraba a una oficina y yo más o menos ya perceptualmente mapeaba desde la arquitectura física del espacio, por allí, si yo voy a sacar plata, o tengo que ir por allí, si yo voy a hacer esto, tengo que ir por allí, si yo voy a pedir una tarjeta de crédito, tengo que ir allí donde esta área de allá que me permiten sacarla, bueno, lo que sea. Resulta que en los canales virtuales y virtuales o remotos, dígase, por ejemplo, hasta un call center, no estoy hablando solo de digital, sucede lo mismo. O sea, siempre uno como usuario necesita o tiene una lógica espacial de ubicación y es, pues piensen que uno entra al home, miren que se llama incluso home, pues como la metáfora del espacio, pues que home es como casa o eh, hogar, pues o centro, pues hogar ahí, ese home es como sinónimo de centro o de punto de partida, o de punto de encuentro, de punto de llegada, que también se llama landing page, que es como página de donde despego, de donde arranco la experiencia, perdón, donde aterrizo, pues cuando llego, entonces llego ahí y ahí es donde me ubico. Entonces, piensen que sin importar el canal, así no sea físico, lo primero que uno hace cuando llega a estos canales es ubicarse, ¿cierto? Es decir, bueno, si yo vengo a pagar, ¿por qué parte de esta aplicación me meto al menú o a donde estén las opciones o a donde esté la transacción de pagar los servicios? Eh, entonces, eso es la arquitectura de información. En los canales virtuales y remotos, como no hay pues espacialidad ni materialidad, pues porque no es un espacio físico, sino que yo llego como un espacio conceptual o un espacio mental, lo que hay es una arquitectura de información que es la manera como están agrupadas y jerarquizadas las funcionalidades dentro del lugar. Entonces, en la app está muy claro que es a través de menús, ¿cierto? Por ejemplo, en una app está el menú hamburguesa, que es un menú de lista, pero también muchas veces hay un menú acá abajo que es persistente, que es un menú de tabs, ¿cierto? Entonces, normalmente uno llega, cuando llega por primera vez una app y mapea, ve aquí abajo están estas funciones, aquí hay otro menú, entonces estás en estas, o dónde están las cosas. Eso es lo primero que usted hace. Pensemos que en un nivel, en un call center, en una línea de atención, como se resolvió eso fue a través del IBR. El IBR también es un menú audible, ¿cierto? Pero también lo que te hace es que te va enrutando para que vos llegues a la zona a la que necesitas llegar. Entonces es lo mismo. Entonces la arquitectura de información es casi que como si fuera el IBR o el diseño como tal de los menús, los nombres de los menús que agrupan las diferentes transacciones y funcionalidades de un activo digital. Y eso es fundamental, eso es parte de la experiencia. Si usted hace eso mal o no lo hace, definitivamente va a generar una mala experiencia, va a generar muchos obstáculos en la adopción, muchos obstáculos en el uso, porque la gente no va a lograr encontrar la funcionalidad que necesita para cumplir su objetivo. Es decir, no va a cumplir con ninguno de los 7 atributos que miramos allá arriba, ¿cierto? Entonces, la arquitectura de información es, digamos, como es un gran objeto de diseño del diseñador de experiencias de usuario. Segundo, ya lo mencionamos, pues que es el más obvio, las funcionalidades. O sea, ya después de que yo diseñé la arquitectura, pues básicamente lo que diseñé fue como los accesos o las maneras de llegar a diferentes funcionalidades, pues ya tengo que coger funcionalidad por funcionalidad y comenzar a diseñar la ruta, el paso a paso, de cómo el usuario va a partir de un punto A a un punto B
en el que en el punto A tiene una intención y en el punto B ya tiene el resultado de una operación o de una transacción, en el que lo que él hizo fue completar una tarea que necesitaba hacer, como pasarle plata a Simón, pues que ya pusimos el ejemplo. Entonces, eh, ahí aparece entonces como todo un ejercicio que empieza a combinar todos esos atributos que vimos arriba, y es como empezar a hacer pues que eso esté centrado en las personas. Obviamente, desde la lógica de los sistemas, de las empresas, hay muchas transacciones que llevan toda la vida existiendo. Pues, ¿cómo se hace un pago? Eso, pues hace 1000 años se hacen pagos. Ahora, ¿cómo se hace un pago en una app para que para la persona sea fácil, para que para la persona sea eficiente, para que para la persona sea efectivo? Pues ahí empieza toda esa consideración de cómo empezar a modular la experiencia para que sea pues lo mejor posible. Es decir, en qué orden le pido los datos, qué datos les pido, si hay unos datos que no son necesarios y que de pronto para el usuario van a ser difíciles de conseguir, cómo le nombro esos datos que necesita el usuario ingresar para que sean claros para él y sepa ingresarlos. O sea, ahí aparecen un montón de preguntas que son de ese diseño como tal de la funcionalidad. Entonces uno diseña funcionalidad por funcionalidad en cada canal y eso es parte del diseño de experiencia de usuario. Y por último, diseña los contenidos. Y pensemos que eh, los contenidos van principalmente en dos niveles en el activo digital. Pues un contenido puede ser la foto de un banner, puede ser la explicación de un proceso. Pensemos que hasta contenido pueden ya ser como tal el labeling o el nombre que tiene la transacción. Pues pensemos que una cosa es decir transferir, o otra cosa es decir consignar, otra cosa es decir pagar. Entonces, ¿cuál es la palabra más precisa, más clara para el usuario, cierto? Eh, y también más clara pues para lo que es la funcionalidad en sí. Entonces, ahí aparece como todo un mundo grande de contenido que tiene que ver uno con todos los microcopies, labels, nombres, instrucciones y todo lo propio como del que va a habitar ahí en la experiencia de las pantallas, y ya secciones específicas de contenidos como por ejemplo contenidos de soporte y uso de servicio, preguntas frecuentes, explicaciones, artículos o contenidos que presentan las características de un producto. O sea, ya contenidos en sí mismos que ahí nunca, en ningún caso nos estamos refiriendo solo o exclusivamente al contenido de redes sociales o de entretenimiento, de generación de audiencia, no. Eso casi nunca es un objeto de diseño del UX, eso ya es de una agencia de publicidad o de otra gente. Sino que aquí el contenido puede ser o extenso o corto, pero muy orientado al uso, al soporte de uso, a la transacción. Entonces eso te convierte en algo que también facilita y genera buena experiencia y algo que hace pues, el diseñador de experiencias de usuario. Nada más hoy tenemos, por ejemplo, una experience ya diseñadores de experiencia de usuario que son UX copywriting, es decir, personas que saben es escribir para que la gente entienda. Entonces, que hacen contenidos en el lenguaje del usuario, desde las necesidades del usuario, no solamente para las transacciones y los procesos operacionales de las aplicaciones y de los webs, sino también para los centros de ayuda autogestionados, para las secciones de contenidos de soporte, uso y servicio. Entonces, esos son los grandes tres objetos o elementos en los que se concentra todo el diseño de experiencia de usuario. Ahí está todo resumido en esos tres. Si usted se pone a pensar, es la mezcla de esos tres y la profundización de esos tres grandes objetos de diseño. Y por último, entonces, para responder la pregunta que hacían ahora y como pues también para irse finalizando, porque ya vamos a acabar, está ya como tal, digamos, como esos procesos de aseguramiento o de obtención de los insumos de información y conocimiento necesarios, pues para poder realmente atender a las necesidades reales del usuario y evolucionar con la cultura, porque como esto es un asunto que está, digamos, como inserto, la experiencia de usuario en la cultura, como ya lo mencionamos, pues si la cultura cambia, la cultura evoluciona, los contextos cambian, pues entonces a uno como diseñador también le toca estar todo el tiempo
mejorando, puliendo, ajustando esas experiencias diseñadas para que sean acordes a la cultura de las necesidades reales del usuario. Entonces, aparece un gran primer momento, que es la investigación principalmente de Small Data, que es la investigación de usuarios, la investigación, digamos, desde esa idea de la empatía y el entendimiento de los comportamientos. Recuerden que desde ahora dije que el comportamiento era una gran pregunta, el comportamiento, los hábitos, la percepción, la lógica, todo eso son, digamos, como fenómenos que son muy difíciles de entender si no es a través de investigación principalmente de paradigma cualitativo, que es también sinónimo de investigación, pues también principalmente de small data, ¿cierto? No de datos, de uso y un montón de cosas y volúmenes de datos, sino de acercarse al usuario, hacer etnografía, hacer mucha cosita, pues como de entendimiento profundo, descriptivo y denso del comportamiento y las percepciones de los usuarios. Entonces, eso es como el principal input, por ejemplo, inicial para un proyecto que arranca de cero o para momentos en donde uno siente que los proyectos están o un producto digital ya lleva mucho tiempo al aire y ya se está deteriorando su uso, su valor. La gran herramienta del diseñador de experiencia de usuario es la investigación cualitativa, la investigación de small data, la empatía. Entonces, ese es como uno y son, digamos, más elementos puntuales. Ahora, los otros dos, digamos, son más elementos recurrentes. Incluso hay muchas operaciones digitales, operaciones de activo digital que los incluyen como parte de su ciclo natural, no como algo esporádico o eventual, sino como acciones puntuales y son el testing o aseguramiento, que es todo ese asunto, que esa es la metodología para responder a lo que preguntaron ahora, es la metodología de testing, que es toda la medición de la percepción y monitorización de la experiencia. Es decir, pues comprobar que todo lo que se propuso en el diseño, el usuario realmente lo está viviendo así o de pronto cosas que no estaban previstas, cómo se pueden suplir, barreras, necesidades. Es, digamos, una investigación que pone como centro al artefacto, a la propiedad, al activo digital para entender su uso. Eh, y está el DEM, que ya es un monitoreo integral que no solamente tiene en cuenta pues como elementos que salen de entrevistas o de sesiones moderadas con el usuario, sino también que monitorea a la vez toda la capa técnica del activo, ¿cierto? Eso se ponen pues como unos sensores y se instalan unas software sobre los activos y propiedades digitales que miden asuntos como uso, reuso, rebote, tiempo de sesión, errores del sistema, errores del usuario, bueno, que mide muchas cosas, pero también eso se complementa con capas de investigación empática. Entonces genera como un compendio muy integral, muy completo, una visión 360 muy clara de en qué está el activo digital, los errores, los elementos a mejorar, las causas raíz de esos problemas de experiencia. Y es algo que se ejecuta también en el tiempo, ¿cierto? Continuado, el DEM. Entonces, esas son como las tres grandes metodologías de medición y conocimiento de los insumos necesarios para la experiencia de usuario, para el diseño de experiencia de usuario. Investigación de small data, testing y aseguramiento. Y DEM Monitoring, que DEM significa la sigla Digital Experience Monitoring, monitorización de la experiencia digital 360. Entonces, bueno, yo creo que por aquí ya vamos terminando. No sé si tú tengas alguna otra cosa, pues como que mencionar. No, yo realmente ya como que aquí, pues sí tengo como cosas que mencionar de cada una, pero yo creo que tú ya diste como lo importante y lo esencial. Yo creo que en últimas, lo que hay que, pues lo que yo siento que hay detrás de todo esto es como recuperar esa mirada sobre, pues sobre lo humano mismo y sobre cómo está inmerso en contextos y mundos que a veces se pierde cuando uno se obsesiona solamente o con el contexto de su negocio o con solo su propio lenguaje, digamos, técnico o de su empresa.
Y yo creo que en últimas la perspectiva de la experiencia de usuario es darse cuenta de que sí, uno puede producir una experiencia, uno la puede diseñar, pero pues tiene que, como se suele decir, ponerse en los zapatos del usuario, probablemente pues no se los pueda poner, pero sí tiene que hacer como si se fuera a poner sus zapatos, justamente para volver al ejemplo de las botas, darse cuenta de si elige los tenis, los tacones o las botas pantaneras, porque lo que tiene que hacer es caminar por una trocha, por el campo, etcétera. Yo no tengo mucho más que agregar, entonces, pues la verdad yo creo que de parte de los dos, muchísimas gracias por escucharnos, por preguntar y bueno, por este espacio.